Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de OCaml y la recursividad y vamos a continuar con el pattern matching. En el vídeo anterior vimos la definición de pattern matching, que no es nada más ni nada menos que la concordancia de un elemento con un patrón o varios patrones y según concuerde o no, pues vamos a ejecutar una expresión u otra. Tenemos la sintaxis general, definimos también una función anónima que utilizaba pattern matching y decíamos que teníamos aquí un argumento que no lo escribíamos pero que entraba a la función y los patrones los escribíamos de la misma manera, simplemente que el argumento no lo escribíamos. Por otra parte, habíamos hecho un ejemplo donde lo primero que hicimos fue escribir la función con la función condicional lógica. Vimos todos los valores a p y a q y luego hallamos la función y posteriormente cogimos esta función y primero la pasamos directamente con pattern matching con todos los casos y luego nos fijamos un poquito más en la función y la redujimos y también redujimos evidentemente el código de nuestra función. Por otra parte, podemos haber aún hecho más corto el código de esta función, aunque yo recomiendo generalmente, porque cuando se programa OCaml de verdad, es bueno tener claro todos los argumentos que pueden entrar en una función. Pero esta función, igual que lo hicimos con la anónima, podríamos haber hecho que no apareciese el argumento E, simplemente colocando la palabra reservada function. De esta manera el argumento que entre por aquí pues ya se va a intentar concordar con los patrones que escribamos. Por otra parte, si tuviéramos aquí por ejemplo un argumento 1, un argumento 2 y todos los que quisiésemos, podríamos escribir de igual manera la función, pero ¿cuál es el argumento que se va a intentar concordar con los patrones? Pues el último, y es el que no escribimos. Es decir, aquí por ejemplo, imaginemos que queremos buscar un elemento en una lista. Pues por ejemplo le pasamos aquí un elemento y lo que intentamos encontrar por ejemplo es simplemente una lista y por tanto ya no colocamos la lista aquí y ya establecemos el patrón de la lista pero sin escribir el argumento L o el que sea y sin poner evidentemente match elemento with. Entonces si escribimos esta función en el compilador interactivo pues debería funcionar de la misma manera. Entonces ya no lo pruebo, si queréis lo probáis vosotros y veréis que funciona de la misma manera y no he escrito ningún argumento para esta función. Bien, entonces esto fue lo que me quedó por decirlo otro día. Y lo que vamos a ver en este vídeo de pattern matching es la combinación de patrones. ¿Cuándo nos puede interesar este concepto? Pues por ejemplo, cuando para un conjunto de patrones dado, un conjunto determinado, queremos devolver un mismo resultado. Es decir, que si el elemento coincide con un patrón o bien con otro, o bien con otro, o bien con otro, entonces si coincide con alguno de ellos y queremos devolver un único resultado, no hace falta escribir todos los patrones y luego poner aquí el mismo resultado, sino que separaremos los patrones directamente con otra tubería, otro pipe, y de esa manera simplificamos también el código y se ve más claro. Entonces, para ver este ejemplo, pues vamos a escribir una función que, por ejemplo, bueno, que no tenga nada que ver, no tenga sentido, pero la vamos a escribir de igual manera simplemente para ver la combinación de patrones. Entonces podemos escribir la función, bueno, sí, va a tener sentido. Vamos a escribir una función que nos diga si le vamos a pasar un char a esa función y nos va a decir si es una vocal o no. Es decir, vamos a tener una función a la que entre un char y va a devolver un booleano, es decir, si es vocal o no. Entonces vamos a escribir la función ya toda y a ver cómo resulta. Entonces, por ejemplo, let es vocal igual a function, aunque a mí no me gusta mucho esta nomenclatura en funciones pequeñas como estas, no importa. Entonces
si es vocal, el argumento de entrada, que será un char. Entonces, ¿qué escribimos ahora? Pues primer patrón, si es igual a, o si coincide con el patrón, char a. Si coincide con el patrón, char e. Lo mismo con el i, y así sucesivamente con todas las vocales como chars. Bien, ¿qué resultado es esto? Pues este resultado es true, es decir, si coincide con alguna de estas vocales, pues se devuelve un true. Caso contrario, es decir, si no es ninguna de estos chars, pues devuelve un false. Ya me he dado cuenta de que esta función solo va a servir para vocales en minúscula, pero a continuación veremos cómo hacerlo para mayúsculas y minúsculas usando una técnica que es muy habitual cuando trabajamos con cadenas. Bien, en este caso son chars, pero bueno, cuando trabajamos con caracteres. Entonces, si yo copio esto y lo llevo a mi compilador interactivo, pues tenemos la función es vocal que recibe un char y devuelve un bool. Por ejemplo, es vocal el char a, pues como veis true, es verdad. El char i también. El char y, pues no es una vocal. El char barra baja, pues no es una vocal. El char m, pues tampoco es una vocal. Bien, entonces vemos que funciona para que se aplica la combinación de patrones para un mismo resultado. Y como vemos en cualquier otro caso, pues recibimos un false. Entonces vamos a probar ahora. Si pongo aquí es vocal de una vocal mayúscula, evidentemente es un char, el ordenador no distingue si es una vocal mayúscula o minúscula, simplemente es un char, tiene un código y evidentemente es false, no es una vocal, porque evidentemente el char a mayúscula es diferente al char a minúscula, son dos letras diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para analizar las vocales mayúsculas y minúsculas? Pues simplemente haciendo que la entrada siempre sea minúscula, por ejemplo, o mayúscula. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger una entrada e y vamos a hacer una definición local con un let-in. Entonces lo que vamos a hacer es let e, vamos a decir eso, le vamos a dar nombre, es igual a char.lowercase, es decir, tenemos el char que es el módulo char de OCaml. También lo podríamos cargar con una instrucción, pero bueno, eso todavía no lo hemos visto. Es decir, llamamos al módulo char y a la función lowercase que va a recibir un char, en este caso será la entrada e, en match with todos estos patrones. Es decir, vamos a leerlo poco a poco. También lo que podía haber escrito aquí, para ver más claro, por ejemplo, minus, y aquí pongo minus, así por ejemplo, para que sea mejor. Entonces digo let es vocal, le paso el argumento e, entonces digo let min, hago una definición local, es como declarar y dar un valor, es decir, definir una variable, por ejemplo, en un lenguaje como C. Entonces hago aquí un let, a minus le asigno el valor char lowercase d, es decir, si la letra es una vocal minúscula va a seguir siendo una vocal minúscula, y si es una vocal mayúscula se va a convertir en vocal minúscula. Entonces siempre vamos a trabajar con vocales minúsculas en minus. Entonces le digo que minus es igual a todo esto en el match, en el pattern matching de minus con estos patrones que tenemos aquí. Entonces si yo ahora copio todo esto y lo pego, pues tenemos una función que es vocal, es la misma interfaz, como veis es la misma tipo de función, pero ahora si por ejemplo hago un char, bueno, vamos a poner aquí char a mayúscula, pues me devuelve true, es decir, es vocal a mayúscula, me devuelve true, y también con a minúscula, como veis, pero si ahora aplico por ejemplo sobre el char b o sobre el char e, sí que va a ser correcto, como veis, entonces va a ser true, y como veis pues hemos definido una función que recibe un char, nos devuelve un bool si este char que entra es una vocal. Además, dentro de esta función, además de aplicar patrones y a su vez combinación de patrones, hemos aplicado una definición local para esta función. Que aquí podemos utilizar el nombre, pues también aquí podemos coger y darle el mismo nombre e.
Entonces si ahora copio esto, vamos a tener la misma función y va a funcionar de igual manera. Es vocal A y con, por ejemplo, O mayúscula. Como veis, a true. Si pongo un punto, false. Y si pongo una M, pues también. Y si pongo una U minúscula, pues correcto. Como veis, funciona. Entonces, hasta el momento, repito nuevamente: definición de pattern matching, estructura sintáctica básica, función anónima con pattern matching, un ejemplo de la función lógica de condición, de la condicional, y luego otra función de combinación de patrones para esta función y con una definición local para un valor. Y le hemos evidentemente asociado un nombre. Entonces, esto lo hemos terminado. En futuros vídeos veremos 2 o 3 casos más. Veremos para proponer condiciones además de los patrones, es decir, dentro de los patrones, cuando ocurra una condición, veremos rangos de valores y quizá veremos ya también, antes de ver ya funciones sobre listas, veremos cómo aplicar algún patrón sobre listas con pattern matching aquí. Bien, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado, podéis darle like al vídeo, agregarlo a favoritos para acceder además fácilmente y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.